Hoy hablamos de la historia interminable. Hay una Geschichte. En España la historia interminable, en Hispanoamérica la historia sin fin. En países de habla inglesa, The Never Ending Story es una película estrenada el 6 de abril de 1984, puesto que es una coproducción entre Alemania Occidental y los Estados Unidos del género fantástico. Fue dirigida por Wolfgang Petersen y el guion está basado en la novela homónima de Michael Ende. Tuvo como protagonistas a Noah Hathaway y Barrett Oliver en los papeles principales y fue producida por Brent Heichinger y Dieter Gessler. Uno de sus dos protagonistas, Noah Leslie Hathaway, nació el 13 de noviembre de 1971 en Los Ángeles, California. Es hijo de Robert y Judy Hathaway. Tiene ascendencia americana por parte de padre y desde la edad de 3 años comenzó a aparecer en comerciales de televisión y más tarde protagonizó varias películas para televisión. Su debut se produjo a la edad de los 6 años en la serie Battlestar Galactica en el papel de Bugsy, hijo del protagonista Richard Hutt. A la edad de 11 años, a mediados de 1983, Hathaway fue elegido para el papel protagónico de la película Never Ending Story. En ella interpreta a Atreyu, un joven guerrero al que se le encomienda una misión de evitar la destrucción de su mundo de fantasía. Por otro lado, tenemos a Barrett Spencer Oliver, nacido en Los Ángeles el 24 de agosto de 1973. Es un actor y fotógrafo estadounidense, popular por su papel protagonista en el film del director alemán Wolfgang Petersen, La historia interminable. Debutó en 1982 en un episodio de la serie de televisión Knight Rider, el coche fantástico, y 2 años después, en 1984, protagonizó el cortometraje de Tim Burton, Frankenweenie, para los estudios Disney. En La historia interminable interpretó a Bastian, un niño tímido amante de las historias de aventuras, que en una antigua librería se encuentra con el libro homónimo y se sumerge literalmente en él. Bastian Balthasar Buchs es un niño de 10 años tímido y gran lector que es víctima de acoso escolar, ya que sufre frecuentemente los abusos de sus compañeros de clase. Un día, huyendo de ellos, se esconde en una tienda de libros y el dueño de la librería, el señor Coreander, le advierte del peligro de un libro que está leyendo en ese momento llamado La historia interminable. Sin embargo, Bastian no puede resistirse a la tentación y aprovecha un despiste del señor Coreander para tomarlo, dejándole una nota con la promesa de devolverlo. ¿Qué decir de esta película? Simplemente es una maravilla y seguro que revive la nostalgia en muchos de nosotros, ¿no? En el momento de su estreno fue la película más cara producida fuera de los Estados Unidos o la Unión Soviética, y la película fue la primera de la serie Never Ending Story. La película adapta solo la primera mitad del libro y en consecuencia no transmite el mensaje del título tal y como se describe en la novela. La segunda mitad del libro se utilizó posteriormente como base aproximada para la segunda película, que se llamó Never Ending Story 2, siguiente capítulo, en 1990, y la tercera se llamó Never Ending Story 3, Escape from Fantasia, en 1994, que tiene una trama original que no se basa en el libro. Respecto al actor, a Noah Hathaway, a Atreyu, pues siguió haciendo cositas dentro del mundo del cine. Y lo último que data fue que estuvo en la película Blue Dream, haciendo el personaje de Robert Harrison. Respecto a Barrett Oliver, no solo es conocido por La historia interminable, sino también porque estuvo en el cortometraje de Frankenweenie, haciendo de Victor Frankenstein, en la película de Daryl, donde recibió el premio Saturn al mejor protagonista de un actor joven, y en las dos películas de Cocoon, tanto Cocoon de 1985 como Cocoon El Regreso. Creo que hay poco que decir de esta película, me parece una maravilla, así que vamos a dar paso con la parte especial.
Wolfgang Petersen nació en Emden el 14 de marzo de 1941 en Los Ángeles y el 12 de agosto de este año nos ha dejado. Fue un director de cine alemán. Un director que nació en la Baja Sajonia, en una pequeña localidad al norte de Alemania, próximo a la frontera con Países Bajos. De 1953 a 1960 asistió al Gewerbeschule des Johanneum en Hamburgo y en la década de 1960 empezó dirigiendo obras de teatro del Neues de Hamburgo. Después de interesarse por el teatro en Berlín y Hamburgo, asistió a la Academia de Cine y Televisión de Berlín, y eso transcurrió en 1966 a 1970. Sus primeras producciones de cine fueron para televisión estatal alemana, y fue durante su trabajo en la popular serie policíaca Crime Scene donde conoció y trabajó con Jürgen Prochnow, que más tarde aparecería en su película Das Boot en 1981. Hacia 1970 realizó diversos telefilms en 35 mm, algunos de los cuales son exhibidos en los cines comerciales durante los años 1970 a 1980. En 1981 fue nominado a Oscar a la mejor dirección y al mejor guion adaptado por El submarino, Das Boot. Además fue fundador de la productora Capella Films. Bajo la denominación de Nuevo Cine Alemán, en un intento por emular otros movimientos cinematográficos del momento, o anteriores al Free Cinema o la Nouvelle Vague, surgieron varios directores a finales de los años 60 y principios de los 70. Al margen de nacer inmediatamente antes o durante la Segunda Guerra Mundial Alemana, muchos de ellos trabajaron en la televisión teutona. A partir de aquí se forjaron los nombres de Peter Fleischmann, Volker Scholendorf, Daniel Schmidt y Rainer Werner Fassbinder, entre otros. Aunque Wolfgang Petersen coincidió en el lugar y en el tiempo con esta generación, su vinculación al nuevo cine alemán se redujo a algunas de sus producciones televisivas que posteriormente se estrenaron en el cine. La consecuencia y El jugador de ajedrez. Y en una forma de concebir los proyectos desde la creación del guión hasta la dirección, sus preocupaciones estilísticas y temáticas divergieron de las de sus colegas, decantándose a partir de El submarino por un cine de evasión que juega con elementos propios del thriller. Escrita por Petersen y tomando como referencia la obra de Johann Günther Buchen, El submarino, se reveló como un auténtico descubrimiento en diversos festivales especializados y posteriormente entre el gran público, evidenciando su habilidad para mantener tensión claustrofóbica dentro de un sumergible en una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Nominado al Oscar como mejor director y guionista, un hecho insólito por lo que concierne a la nacionalidad, buscó soporte de distribuidoras internacionales para financiar en los estudios Bavaria una de las grandes superproducciones del cine alemán contemporáneo, La historia interminable, basada en el cuento de Michael Ende, punto de referencia de la literatura infantil. Tras un espectacular despliegue de medios, La historia interminable pudo competir en el mercado internacional a nivel de las producciones hollywoodienses y de esta forma proyectar el nombre de Petersen a las más altas esferas. La gran acogida del público de La historia interminable y el sometimiento de la industria norteamericana a historias infantiles, dado por las producciones y las películas de Steven Spielberg, Jim Henson, George Lucas y George Hughes, entre otros, encasillaron a Petersen en este tipo de producciones. Sustituyó a Richard Loncraine, Ricardo III, en Enemigo mío, en una historia fantástica que recurre para la creación de los personajes a las películas de terror de los años 50. Y respecto al hilo argumental y a una estética visual similar a Infierno en el Pacífico de 1968, pero en el fondo Enemigo mío no escapa al modelo de las producciones de Steven Spielberg o de Jim Henson de principios de los años 80, cuya área de influencia alcanza películas del país originario de Petersen, como La prueba
El secreto de Joy, cuyo máximo responsable es Roland Emmerich, director que no tardó en seguir los pasos de su compatriota. Probablemente en un escaso margen de tiempo, Petersen se había situado en el polo casi expuesto a sus primeros trabajos televisivos que aportaban una densidad dramática y social muy alejada de Enemigo Mío. Este enorme contraste que se percibe en su carrera coincidió con una etapa de inactividad de 5 años motivada por la cancelación de una serie de proyectos que pareció hacerle regresar a un tipo de producción sujeta a los imperativos comerciales de la industria estadounidense. Para espectadores más adultos, y después de vivir un periodo de cierta regresión por lo que se refiere a la medida de edad de los asistentes al cine. Las películas que realizó desde los años 1990, La noche de los cristales rotos, En la línea de fuego, Air Force One, Estallido, La tormenta perfecta, Troya o Poseidón, transitaron por el terreno del thriller o el cine catástrofe, pero de naturaleza bien distinta. A pesar de alcanzar cierta estabilidad, su poder dentro de la industria ha disminuido en favor de servir a las grandes estrellas, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Harrison Ford, George Clooney o Brad Pitt, y a los productores del Neo Hollywood que parecen erigirse en la marca de fábrica de sus producciones, como sucedió con Arnold Copperson, artífice de Estallido, una película que coincidió en su estreno con un peligroso brote del virus ébola en África Central, factor que contribuyó a situarlo en los más taquilleros de la temporada. Creo que con esto, este pequeño relato, le pongo la guinda al pastel a este vídeo, porque la verdad que es una lástima y una pena que se vaya alguien que fue capaz de crear, o mejor dicho, de recrear una historia de fantasía que a muchos de nosotros en nuestra infancia, pues, como se suele decir, nos tocó la patata, ¿no? Es una película que, como Los Goonies, o como Super 8, o ET, o Willow, te lleva a ese mundo de fantasía, y igual que el protagonista, Bastian, pues te lleva a evadirte quizá de esos problemas escolares de la época, de ese bullying, de esa intranquilidad adolescente que solemos tener cuando somos jóvenes, y nos deja viajar con la mente a un mundo de fantasía, de caballeros, de princesas, de héroes, de donde se puede solucionar todo, donde la justicia prevalece y el mal y la injusticia acaban desapareciendo. Y yo creo que ese es el mejor regalo que nos ha dado Wolfgang Petersen. Para algunos cinéfilos, yo puedo entender que Troya también sea otra de sus grandes películas, o Enemigo Mío, o La tormenta perfecta, o Poseidón, o Estallido, pero creo que esta, sobre todo por lo entrañable de la historia y por abordar un tema que hoy está tan de moda como es el bullying, lamentablemente está de moda. Creo que tanto el creador del libro como el director que lo plasmó de manera parcial, porque recordemos que la primera parte no abarca todo el libro, creo que fue un visionario. Un visionario, y de esos pocos directores capacitados
que son capaces de plasmar historias con esos efectos prácticos, con todo lo que conlleva una producción de esas dimensiones en aquella época, y nos dejó este hermoso regalo, ¿no? Con esta cinta original y las posteriores secuelas. Así que este es mi homenaje personal desde este canal para un director que lamentablemente falleció de un cáncer de páncreas, y creo que es lo más que podía hacer por el mundo del cine y por el séptimo arte. Así que espero que os guste este vídeo, que hayáis disfrutado de la información, y descanse en paz, Wolfgang Petersen, y nos vemos en un próximo vídeo.